Buenos días a todos. Quizás lo más relevante a comentar hoy pues tiene que ver con las decisiones de los bancos centrales de esta semana. Yo arrancaría por el lado de Estados Unidos. Ayer tuvimos el comunicado de la reunión de la Fed y luego pues la sesión de preguntas con la nueva cabeza es Powell, digamos, reemplazando a Janet Yellen. Era la primera reunión de este nuevo chairman de la Fed y básicamente yo resumiría pues los mensajes, digamos, básicamente en términos, un mensaje muy conciliatorio, digamos que dando tranquilidad a los mercados luego pues de estas últimas semanas que veníamos viendo pues altos niveles de volatilidad en los mercados, digamos un poco esa preocupación sobre el comportamiento de la inflación en Estados Unidos, el comportamiento también un poco de los salarios pues creciendo por allá con el dato que vimos a principios de febrero y que había desencadenado pues esa caída importante en los precios de las acciones. Yo creería que el mensaje no genera ninguna sorpresa respecto a las expectativas del mercado. Finalmente pues bueno, la decisión fue muy en línea con lo que estaba esperando el mercado. Suben 25 puntos básicos la tasa de interés. Con esto pues ya queda la tasa de la Fed en un rango entre el 1.5 y el 1.75%, esto pues está ya más que descontado. Quizás pues yendo adentro un poco del comunicado y las respuestas luego en la rueda de prensa, pues la Fed lo que está tratando de decir es básicamente que de acuerdo a sus proyecciones, recordemos un poco la operativa de los miembros de la Fed, pues básicamente presentan sus proyecciones de las diferentes variables tanto de tasas de interés, crecimiento económico, en general el escenario macro que cada uno de los miembros proyecta y pues se llega como a establecer un promedio y básicamente lo que ocurrió ayer es que pues no hay un cambio relevante para la expectativa del 2018 sobre la idea de seguir incrementando las tasas de interés. Básicamente se esperan 2 incrementos adicionales, es decir, que en el 2018 pues veníamos 3 incrementos, un poco allí es donde estaba ya la expectativa del mercado. Es decir, que a finales de este año deberíamos estar viendo una tasa de la Fed entre el 2 y el 2.25% y quizás pues ese es el punto más relevante en donde no hay una divergencia un poco contra lo que podrían estar esperando algunos agentes de mercado, digamos, de un tono mucho más agresivo en términos de incremento de tasas de interés, ¿no? Entonces, el mensaje es de tranquilidad, digamos, de seguir un poco en línea con el camino que ya han señalado, que la Fed ya había señalado sobre seguir incrementando las tasas en los próximos años, no solo en el 2018, sino también en el 2019, incluso en el 2020. Pues la reacción del mercado pues ha sido pues favorable, ¿no? Los bonos del Tesoro que habían estado desvalorizándose en estas últimas sesiones, pues hoy amanecen con una valorización importante, ya negociándose incluso casi 10 puntos básicos por debajo del inicio de ayer. Y las bolsas pues con también un escenario mucho más o mucho menos volátil, diría yo, en donde pues había fuertes expectativas sobre esta reunión de la Fed. Básicamente mencionaría algunos temas. La Fed sí ajustó la expectativa de crecimiento para Estados Unidos del 2018, la subió del 2.5% al 2.7%. También subió la expectativa de crecimiento del 2019 del 2.1 al 2.4. Y pues digamos eso está en línea con lo que hemos venido, digamos con lo que se ha venido involucrando, digamos, en las expectativas dadas las últimas acciones de política en Estados Unidos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la política fiscal expansiva que está llevando a cabo la administración Trump, ¿no? Acordémonos, pues ya hay 2 elementos, que es uno, la reducción de impuestos, y 2, el aumento del gasto público en proyectos de infraestructura. Pues digamos, su fin último pues es generar un mayor crecimiento económico, y esto es lo que está incorporando la Fed precisamente en este ajuste en la proyección para el 2018 y 2019, ¿no? Luego ya las expectativas de crecimiento de la Fed para los siguientes años, digamos de 2020 en adelante, ya están alrededor del 2% o incluso por debajo.
quiere decir que pues lo que se espera es que Estados Unidos tenga como un impulso de crecimiento en este año y el siguiente y luego ya un poco converja a una tasa de largo plazo alrededor del 2%, potencial de crecimiento de esta economía. También corrigieron a la baja la tasa de desempleo, digamos que dado la fuerte corrección que hemos seguido viendo, digamos, en la tasa de desempleo que ya está por debajo del 4%, ya pues la Fed dice seguramente la economía americana ya está teniendo un cambio estructural donde la tasa de desempleo va a ser menor y pues ya están hablando de números para este año del 3.8% de desempleo y en el 2019 3.6% de desempleo, que es una cifra bien agresiva en términos de creaciones de empleo. La Fed lo que está diciendo es seguimos reconociendo que la economía americana tiene aún capacidad de generación de nuevos empleos, tiene capacidad de crecimiento y allí pues están haciendo estas correcciones en las proyecciones. En términos de inflación siguen diciendo que este año terminaría Estados Unidos con una inflación total alrededor del 1.9% y en el 2019 alrededor del 2%. Quizás aquí, que un poco lo que había destapado, digamos, más incertidumbre con la expectativa, digamos, de mayor inflación en Estados Unidos, pues por la política de reducción de impuestos, por el crecimiento económico, por la devaluación del dólar, digamos, por varios elementos que estarían apuntando, digamos, a que la inflación tuviera una aceleración. La Fed comunicado ayer y en las preguntas pues básicamente sostiene que no está viendo evidencia contundente para pensar que la inflación en Estados Unidos se va a acelerar de forma dramática, ¿no? Entonces eso es un mensaje importante pues para lo que el mercado estaba a la expectativa de un poco ver ese tono de si la Fed está volviéndose tomar un tono de mayor preocupación sobre el comportamiento de la inflación y eso tuviera que llevarla a subir más aceleradamente las tasas de interés. No ocurrió y eso pues digamos que lo toma bastante favorable la reacción del mercado a la apertura del día de hoy. Yo diría que eso es como lo más importante por el lado de la Fed. En conclusión, no sale muy en línea con las expectativas. Seguimos hablando de 3 incrementos de tasas de interés este año, como lo tenía ya previsto el mercado, y siguen manteniendo un tono muy dovish en términos de mantener un poco esa volatilidad de mercado en niveles bajos. Por el lado de Colombia yo diría lo más relevante también pues tiene que ver con la reunión del Banco de la República. Básicamente pues la decisión fue mantener la tasa en el 4,5. Esto pues también salió en línea con las expectativas de mercado, y no creería que podría considerarse una sorpresa, muy en línea. Acordémonos, pues en enero habían dicho en su última reunión que habían llegado a su último recorte y pues sí se había estado especulando, digamos, había un debate sobre que los últimos números de inflación y crecimiento sí daban para que el banco tomara la decisión de bajar nuevamente la tasa de interés. Básicamente lo que está diciendo la Junta del Banco de la República es sí se reconocen las mejoras, digamos, en los indicadores de inflación, pues la inflación total ya por debajo del 3.4% y la inflación básica, que es quizás la que más hace seguimiento, también por debajo del 4%. Son buenas noticias, sin embargo, pues lo que quieren seguir monitoreando es pues, que esa convergencia hacia el 3% pues realmente se dé, ¿no? Entonces, básicamente el Banco de la República está describiendo un escenario en el que Colombia está teniendo algunos factores favorables por el lado externo, digamos, la demanda se viene recuperando, digamos, el crecimiento de los países desarrollados y de algunos emergentes está ayudando, digamos, a nuestra balanza comercial. Eso es bueno, digamos, para los números de crecimiento en Colombia. También mencionan, digamos, la relativa estabilidad del peso colombiano en las últimas semanas. Les apunta también, digamos, a un escenario más favorable desde el punto de vista de inflación. Y pues claramente la recuperación del precio del petróleo es un impulsor de crecimiento para Colombia y mejora, digamos, varios frentes como el fiscal y el comercial, lo cual, digamos, es favorable pues para el entorno de actividad económica. Sin embargo, el República sigue viendo este escenario de actividad económica aún en desaceleración, digamos que
Recordemos el crecimiento del último trimestre fue del 1.6%, esto estuvo de hecho por debajo de la expectativa que tenía el equipo económico del Banco de la República. Quiere decir que siguen viendo, digamos, un escenario en donde la recuperación de la economía en Colombia aún no está tomando un poco más de tiempo. Se mantienen en la expectativa de crecimiento para este año del 2.7%, eso está por encima incluso de la expectativa que tiene investigaciones económicas del BVA. Y ahí está un poco el promedio, ¿no?, del consenso de mercado. Un poco sí, yo creo que la discusión hoy día en el Banco Central está precisamente en si hay un entorno de actividad económica que aún no muestra señales claras de recuperación, pero aún no se ha llegado, digamos, al nivel objetivo de inflación, que es el 3%, ¿no? Yo creo que básicamente esa es la explicación de por qué no bajaron las tasas. También, pues, creemos nosotros que tenían que ser consistentes con la declaración de enero de que ya habían terminado el ciclo de recortes, y por eso costaba trabajo pensar que en marzo pues iban a bajar nuevamente la tasa de interés. Pero digamos, en lo que dice la Junta del Banco, pues obviamente, como siempre lo ha hecho, seguirá muy dependiendo de la información que se conozca, y aquí la opinión nuestra es básicamente que si el dato de inflación de marzo sigue aún en este camino de reducción y se acerca un poco más hacia ese 3% que está esperando el Banco de la República, pues se podría empezar a abrir el espacio para que la Junta del Banco en el mes de abril pudiera tomar la decisión de bajar nuevamente en 25 puntos la tasa de interés, ¿no? No descartamos ese escenario, sin embargo, pues va a depender mucho de la nueva información. Lo que sí es cierto es que pues hay elementos positivos que están ya hoy sobre la mesa en lo que tiene que ver con actividad económica, ¿no? Ya yo diría, pues la inflación es el objetivo fundamental del Banco Central. La dirección de la inflación es la correcta, digamos, sigue viéndose esa caída. Y ahora, un poco pasando al plano de crecimiento económico, pues sí seguimos viendo que han venido ocurriendo cosas buenas, ¿no? Por un lado, la recuperación del precio del petróleo, pues ya hoy está nuevamente el WTI por encima de $64. Hemos estado viendo esta semana un crecimiento en el precio del petróleo casi del 7%, un poco asociado a que los datos de inventarios mundiales de petróleo no han venido creciendo como se esperaba. Eso quiere decir que la oferta se está comportando pues de forma tal que no hay excedentes de oferta de petróleo como había, digamos, en periodos anteriores. Venezuela está produciendo menos petróleo, digamos, en otros países, digamos, también se han visto algunas reducciones, digamos, de la oferta. Y en Estados Unidos, pues toda esta industria del shale gas pues no está conectándose a la velocidad, digamos, que podría haberse esperado sobre la creación de nueva producción de petróleo, ¿no? Entonces, el escenario sigue siendo bueno por el lado del crudo. Eso es positivo para Colombia. Eso es una buena noticia pues para las cifras fiscales, es una buena noticia para nuestro balance comercial, que de hecho pues al mes de diciembre ya vimos ahí que se generó un superávit comercial precisamente porque las exportaciones se están comportando mucho mejor que las importaciones. Diríamos que este escenario macro pues tiene pinta de que se va a empezar a mejorar. Obviamente faltan aún elementos como que pues las confianzas de consumidores y de industriales empiecen a mejorar con más fuerza. Quizás pues este entorno electoral pues es el que aún tiene un poco deprimidas esos indicadores de confianza, pero yo diría un poco ya cuando quizás pasemos tanto primera como segunda vuelta, el segundo semestre, estamos convencidos que va a ser pues un periodo en el que la economía colombiana pues va a empezar a tener un mucho mejor crecimiento, ¿no? Entonces hay que hablar de todo esto pues para pensar que precisamente el nivel de tasas de interés pues probablemente ya está llegando, el Banco de la República pues ya llegó prácticamente al final de su recorte, ¿no? Ya aquí lo que estamos discutiendo es simplemente si hay 25 puntos más o no vemos mucho más allá. El ciclo definitivamente ya estamos terminándolo y pues lo que hay que empezar a ver es pues que ya la economía empiece a recuperarse, que esto también se empiece a reflejar en un mejor comportamiento
de la bolsa de valores, pues, de las compañías, en general, pues que este entorno de mayor crecimiento se materializó este año, ¿no? Entonces, yo diría con todo esto, digamos que el escenario de volatilidad de febrero ya ha quedado un poquito atrás, tanto en el frente internacional como el local, pues ya hemos ido despejando algunas dudas. La reunión de la FED ayer pues fue muy importante un poco para seguir leyendo bien que la FED no vaya a dar un mensaje, digamos, de cambio de condiciones a nivel global. Claramente tendría repercusiones, no fue así. Quizás los riesgos que siguen un poco latentes es pues toda el ruido que está generando la administración Trump con sus políticas de proteccionismo, en particular, digamos, una potencial guerra comercial con China. Eso es un tema pues, que habrá que seguir viendo su evolución y cómo afecta realmente, digamos, no solo los mercados, sino la economía real. Entonces, digamos, puede seguir viéndose algo de volatilidad asociada más a esos temas, digamos, de política económica en Estados Unidos, ¿no? Y en el frente local, pues, también vemos un escenario que se ha despejado más. Ya, pues, la semana pasada comentamos las elecciones locales, ya pues esperando la primera vuelta, pero en general pues se han reducido los niveles de incertidumbre, diría yo. En Colombia pues seguimos viendo, yo creo que empieza a incrementarse la lista de buenas noticias para Colombia, ¿no? Hacia adelante. Yo lo dejaría ahí. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos y por todo tu video de mercado, y los invitamos a que se conecten nuevamente dentro de 15 días. Que tengan buen fin de semana.